Muchas veces decimos, yo moriría por mis hijos, yo daría la vida por mis hijos, pero creo que es más importante cuidarte por ellos. Entonces, ¿por qué no cambiamos esa mentalidad de yo moriría o yo daría la vida a yo me cuidaría por ti? Tú eres la persona más importante de alguien y tú debes de regresar siempre a tu casa. Tengo muchas ganas de platicar contigo y te agradezco que hayas venido. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Monterrey? Tú eres de Chihuahua, ¿no? ¿Llegaste hace un par de años? Sí, soy de Chihuahua. Digo, y antes que todo, Gabriel, por favor. O sea, siempre he dicho que la parte de los títulos nobiliarios va en otro momento. Yo estudié medicina, afortunadamente tuve la oportunidad y la aproveché. Yo soy de Delicias, Chihuahua. Es una ciudad muy pequeña o un pueblo muy grandote, depende cómo quieras decirle. Y de allá estuve pues prácticamente toda mi vida. Después, por distintas circunstancias, tienes que empezar a irte a la ciudad, ¿no? O sea, a la ciudad de Chihuahua, y ahí empecé a estudiar. Y pues me ha tocado afortunadamente estar en varios sitios. En Monterrey tenemos ahorita ya 5 años, y digo tenemos porque nos venimos mi esposa y yo para acá. Mi hijo ya es regio, entonces nació por acá hace 6 meses, entonces regio ya también un poquito. Chihuaregio nos decimos nosotros. Chihuarregio. Bueno, al final del día norteño. Sí, 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 más al norte, pero igual Sí. norteño. O sea, entonces una cultura muy similar a lo que vemos acá en Monterrey siempre. ¿Y estudiaste tú allá en Chihuahua? Estudié una parte en Chihuahua, terminé mi carrera, de hecho, parte de la carrera de medicina terminas en algo que es el internado y el servicio social. El internado lo hice en el Hospital Militar de Mazatlán y luego en el Hospital Militar de Chihuahua, ahí terminé. Después me fui a hacer servicio social en Secretaría de Salud del estado de Durango y bueno, regresé ya a Chihuahua a seguir trabajando y ahí fue cuando empecé a trabajar un poquito más en la parte de urgencias médicas. Yo toda mi vida me vi como urgenciólogo. A mí siempre me encantó la parte de urgencias y después distintas situaciones me empezaron a llevar a la parte de medicina o salud ocupacional, que es lo que me dedico actualmente. Precisamente quería empezar con esto de la salud ocupacional porque creo que hay muchas opiniones encontradas y así me he topado con muchos empresarios. La salud ocupacional es el tema del bienestar físico, social y mental de las personas y los trabajadores. Y muchos lo ven como, pues hay unos que lo ven como un gasto, unos lo ven como una inversión, unos lo ven por puro cumplimiento. Platícame tú cómo lo ves y cómo lo pueden sacar la mayor ventaja las empresas de hoy en día de la salud ocupacional. Fíjate que salud ocupacional tiene varias cosas que es donde tenemos que trabajar y antes que todo debemos de entender que estamos trabajando con seres humanos. Entonces, ese es nuestro activo más valioso que tenemos en todas las empresas. Y parte de lo que hago normalmente es buscar que este activo más valioso y único, sea más productivo, mantener una continuidad operativa. La salud ocupacional no está peleada con la productividad. La salud ocupacional, de hecho, mantiene la productividad de una empresa y es algo que debemos nosotros de empezar a promover. A veces es un poquito difícil, Artur, porque los médicos no sabemos, o sea, digo, por formación no sabes nada sobre administración, no sabes nada sobre finanzas, y lo vas aprendiendo poco a poco. Pero lo difícil acá es que muchas veces los médicos no sabemos hacer eso, por tanto no sabemos promover lo que hacemos. Y por ello la salud ocupacional suele ser dirigida únicamente en muchas ocasiones para la atención o el cumplimiento normativo, vamos a ponerlo así. Para la atención o cumplimiento normativo. Esto estás hablando de las empresas grandes, medianas. En general, digo, al final el cumplimiento normativo aplica para todas. En una plática que tenía previamente, decía acerca de cuáles son los 5 grandes focos que debes de considerar en la salud ocupacional. El primero es entender que la salud ocupacional es el cumplimiento perdón, el primer paso es entender que la salud ocupacional se encarga de mantener la continuidad operativa. O sea, si tú tienes a empleados que son sanos, empleados que están a gusto contigo, que están en un buen ambiente laboral, entonces vas a poder lograr que estos empleados o estos colaboradores realicen mejor su trabajo, lo realicen de manera eficiente. Habla sobre la eficiencia, sobre todo. De la eficiencia. Y platícame de las normas, porque sé que hay varias normas en México que pues, son obligatorias. Platícame de las más importantes y cuáles crees que son las que más resultado o mayor énfasis
tienen que ponerle las empresas? Bueno, es que depende mucho de tu giro. O sea, hay muchas normativas en salud que puedes entender. O sea, digo, puedes llevar NOM 030 que te habla sobre los servicios de atención que hay en seguridad de higiene dentro de una empresa. La NOM 035, muy, muy sonada, que es sobre los factores de riesgo psicosocial. Existen las normativas sobre la ergonomía, sobre la higiene del ruido, sobre la higiene que hay en general. Entonces, poco a poco te vas especializando para poder entender cuáles son tus factores de riesgo. Nosotros tratamos con seres humanos, o sea, eso es, y tenemos que cuidar a nuestros activos, que son los seres humanos. A veces digo que salud, seguridad, que normalmente los ves de la mano, salud y seguridad lo tenemos que ver siempre como dos manos y dos entes en uno solo. O sea, suena contradictorio, pero somos una parte de salud que nos dedicamos a los seres humanos, la parte de higiene o seguridad que se puede encargar específicamente de las máquinas, de los vehículos, pero tenemos que estar concentrados en cuidar siempre a nuestro personal ocupacionalmente expuesto, o POE, que así es como lo denominamos, entendiendo que ese personal es el personal que nos ayuda a sacar y mantener la productividad. Te hablaba ahorita vamos a decir, de esa fórmula ganadora, ¿no? Nosotros tenemos normalmente una visión dentro de todas las empresas, una ética. Tenemos varias cosas que nos ayudan a formarnos como empresa. Pero tenemos que entender también, cada uno de nosotros tenemos una fórmula ganadora para empezar a trabajar. Yo les hablaba de esa fórmula ganadora acerca de pensar siempre que salud ocupacional es mantener la continuidad operativa, pero también mantener la productividad. ¿Y a qué me refiero con la productividad? Nuestros activos, en este caso, son los colaboradores. Tenemos que mantenerlos durante toda su jornada laboral sanos, fuera de riesgo y sobre todo siendo productivos. Pero ojo, muchas veces pensamos que con concluir su jornada laboral es suficiente. Normalmente nosotros contratamos a alguien para que esté 25 o 30 años con nosotros. ¿Por qué no cuidar bien a estos activos, que son nuestros colaboradores, para mantener una productividad siempre? Eso es lo que yo les trato de transmitir muchas veces a los equipos de trabajo. La productividad. Después, si viene ese cumplimiento normativo que tú hablas. Ahora, no es que sea del 1 al 5, o sea, pero tienes que mantener los 5. El cumplimiento normativo es naturalmente un punto muy relevante para poder cumplir vaya, la redundancia, para poder cumplir dentro de lo que nos marca la ley. Pero no hacerlo solo por cumplir, hacer las cosas solo por cumplir, no vas a tener el mejor resultado, creo. Y después ya estás hablando también a la par del bienestar de los colaboradores. Tienes que dar buenos espacios para el trabajo, tienes que tener estrategias de well-being, estrategias de wellness dirigidas siempre para todos los trabajadores. Y después también tienes que pensar, por supuesto, en ser un buen vecino, lo que llamamos licencia social. Debes de ser un buen vecino, debes de ser también alguien que trabaje bajo códigos de ética correctos, debes de ayudar a tus colaboradores y debes de entender aquí el punto crucial. Debes de entender que todos estos colaboradores vienen, al igual que nosotros, a las empresas a ganar el sustento del día a día. Y lo que queremos es regresar a nuestras casas, pero también queremos regresar a la empresa, porque nos debe de gustar nuestro trabajo. Y sin sonar mucho al cliché de haz lo que te gusta y nunca tendrás que trabajar, busca siempre ese beneficio. O sea, entonces genera eso para la gente con la que estás trabajando a través de buenos liderazgos. El COVID vino a cambiar mucho de la manera en que trabajamos, cómo nos cuidamos, cómo cuidamos a la gente. En tu caso, así te tocó también llegar a una empresa donde justo en el COVID, pues había muchos de estos temas pues, psíquicos-sociales y conmocionales por todo lo que estaba pasando. Y cada vez más empresas han estado adaptando, no solo por las normativas, porque ya están viendo un valor intangible, adicional, el procurar bien el bienestar de la gente, ¿no? Y no solo porque lo que muchos hacían desde antes, ¿no? De que para que la gente sea productiva, sino hay muchos otros factores que estamos viviendo ahorita. ¿Tú qué caso nos pudieras decir que cambió antes y después? Y teniendo ustedes ya un área fuerte de salud ocupacional con médicos, prácticamente, ¿qué cambió en la empresa? Mira, cuando yo empecé a trabajar en la empresa en la que estoy actualmente, muchos de los médicos formábamos parte de un personal externo, pero aún así siempre nos hicieron sentir parte de la empresa. Entonces eso nos ayudó mucho a tener esa identidad.
Te estoy hablando aproximadamente del 2015, 2016. En el 2016 viene un cambio en cuanto a la forma en la que se estaba administrando la empresa y me piden a mí en ese momento empezar a administrar un centro de trabajo de alrededor de 1900 colaboradores. Lo difícil era encontrar el balance porque estábamos como externos y luego teníamos poco personal. Se consideraba la parte de salud ocupacional, si bien ya estaba dentro de un plan, se consideraba mucho más dirigido hacia la parte del cuidado e higiene. Entonces, durante varios años empezamos como dicen, a picar piedra, ¿no? O sea, es una empresa en la que estoy actualmente, es una empresa grande. Te comentaba un poquito fuera de cámaras, una empresa que está en más de 3 estados, tenemos más de 36,000 colaboradores, es muy grande la empresa. Entonces teníamos que empezar a migrar en tener mejores estrategias de salud. Afortunadamente hay muy buenos líderes dentro de la empresa y encontraron la manera de hacerlo a través de la parte de salud ocupacional también. Como un aliado, no solo como una parte para dar un cumplimiento justamente. Entonces, ahí, en ese momento, uno de los grandes pasos fue empezar con centros de fisioterapia. Colocar centros de fisioterapia dentro de la empresa ayudó a disminuir el ausentismo. Y después, viendo exactamente la pandemia, llega la pandemia y fue... yo siempre he descrito la pandemia que hubo un momento en el cual no retumbaron solamente las paredes de uno, retumbaron las paredes de todos, se cayeron casas, se cayeron muchas ideas, muchas ilusiones, muchos proyectos. O sea, fue naturalmente un antes y un después, pero ahí fue cuando sale a flote el por qué es importante cuidar a los colaboradores. Y particularmente en el tema de salud ocupacional en ese momento, entonces formamos criterios para lograr a través de protocolos el control y la continuidad operativa. Y se entendió así y los médicos tuvimos que empezar a migrar nuestra forma de pensar a ser administradores, a ser un poquito más estratégicos para poder trabajar. Y empezamos con esa continuidad operativa que no era nada más, digo, decimos que estabas malabareando, ¿no? Porque en una estabas cuidando la salud, en otra estabas cuidando la continuidad operativa y en otra te estabas cuidando tú, porque eso es un punto sumamente relevante. A mí siempre me gusta empezar las pláticas diciendo, lo más importante eres tú como ser humano. O sea, cuando me preguntan quién soy, siempre les digo, yo soy Gabriel Burrola. O sea, olvídate del doctor, olvídate del médico, olvídate del puesto que llegas a tener. O sea, yo soy Gabriel Burrola. Para mí lo más importante es ser el esposo de Dania y el papá de Gabriel. Después de eso ya viene lo que puedes aprender. Entonces estás malabareando eso al momento en el que estás cuidando gente también de COVID, pero a su vez estás cuidando a la persona más importante de alguien, pero también estás cuidando a la empresa porque de ahí viene el sustento. Empezamos a malabarear y afortunadamente logramos un equilibrio. Y yo sé que en el fondo, tanto la empresa donde estás y también la gente, pues sí, pues de alguna manera vemos y procuramos el bienestar de los demás. Pero también está que los negocios a veces siempre han sido fríos y siempre ven números, ¿no? Platícame algunos casos, porque sé que esto que han implementado en su empresa como en otras, también te ha bajado el ausentismo, como lo decías ahorita, te ha bajado los indicadores del IMSS. Platícame todo ese proceso para ver todas esas bondades y beneficios que da también tener todo lo que ustedes están haciendo ahí, no solo en lo de ¿cómo se dice? La fisioterapia, Sí. sino en otras iniciativas que tienen también. Fíjate que fisioterapia laboral es un gran ejemplo de cómo trabajar para lograr la disminución de los impactos en cuanto al ausentismo. Es una estrategia que normalmente funciona cuando tienes una empresa o una unidad de negocio con más de 300 colaboradores. El IMSS en las memorias estadísticas dice que la mayoría de las lesiones, bueno, está documentado que la mayoría de las lesiones son lesiones musculoesqueléticas. Entonces, si tú mantienes a los colaboradores con una mejor atención, si mantienes a los colaboradores y los logras recuperar, en lugar de irte 14 días, los recuperas en 10 días porque les haces una mejor terapia, entonces estás impactando en varios frentes, que directamente sobre el ausentismo, después sobre la productividad,
Después estás impactando también sobre el factor social de este trabajador, es decir, su entorno, su familia, cómo se puede llevar el sustento a su casa y cómo puede también hacia la empresa mantener también ese conocimiento de los puestos. Entonces, esa es una de las estrategias que se han logrado implementar y se han implementado en muchas empresas. Y es muy distinto a la fisioterapia que existe para la deportiva o la fisioterapia quirúrgica. Esta es fisioterapia laboral específica. ¿Y cómo funciona? La fisioterapia lo que te ayuda es que en lugar de estar con protocolos de atención por más de 15 días, sesiones de 15 días, lo que haces es que colocas normalmente centros de fisioterapia dentro de las empresas, dentro de tu unidad de negocio, en espacios pequeños, no necesitas un espacio enorme. Y en esos lugares, entonces tú colocas a un fisioterapeuta especialista. Ojo, aquí es bien importante que sean especialistas en fisioterapia laboral, porque ayudan a entender cómo están los protocolos, entienden cómo es el entorno laboral y entienden temas súper relevantes como la parte de ergonomía, la parte de activación física, la parte de calistenia. O sea, es un paquete integral porque no solamente vas a ir a los colaboradores que se lesionan, tienes que ir también con los colaboradores que están empezando su jornada laboral, enseñándoles cómo subir y bajar escalones, enseñándoles cómo cargar cajas, cómo cargar paquetes, enseñándoles también, sobre todo, cómo prepararse para la jornada laboral. O sea, hablando normativas, se supone que un trabajador no debería cargar más de 10 toneladas, perdón. En muchos casos, desafortunadamente, la jornada laboral se extiende más de esas 8 horas, la jornada laboral extiende más de esas cargas. Entonces, imagínate tú, al final son casi como atletas de alto desempeño, entonces, de alto rendimiento, y tienes que generar también estrategias para poder controlarlos. Alguna vez me preguntaban, oye, ¿las calistenias sirven? Les digo, claro que sí, o sea, pero la calistenia no es ponerlos a bailar en las mañanas, a hacer merengue, a hacer zumba. Eso es bueno, también les ayuda un poquito en la integración y les ayuda también un poquito en el cardio. Pero yo les daba el ejemplo, tú nunca vas a ver a un jugador profesional del equipo que sea, no lo vas a ver antes del partido jugando, digo, bailando zumba, lo vas a ver haciendo una calistenia real, haciendo estiramiento real para poder trabajar. Sí. Entonces, este tipo de actividades hace que prevengan una lesión y los que ya se lesionan hace que se recuperen más rápido. Es correcto. Y ahí es donde está el resultado. Ahí es donde está el resultado, tanto en el ausentismo, pero también en cómo vas a regresar a casa. También hay una frase que me parece muy interesante, que es: el trabajo no debe de doler. El trabajo no es para que te duela. Venimos arrastrando algunos paradigmas de varios años donde antes, recordarás, bueno, yo recuerdo, mi papá trabajaba jornadas extendidas, digo, en oficina, pero jornadas extendidas. Seguramente mi abuelo, es más, estoy seguro, mi abuelo era agricultor, entonces jornadas aún más extendidas, con dolor físico, y ese era el foco, ¿no? O sea, tú decías, bueno, el trabajo es pesado, el trabajo duele. Pero conforme van pasando las generaciones, vamos entendiendo que no queremos ver eso, no queremos eso en nuestra casa. Por ejemplo, yo siempre les digo, a mí me encanta, me fascina mi trabajo, pero me fascina también irme a mi casa. Entonces busco ser productivo durante ese espacio para poder irme a mi casa y poder disfrutar a mi familia, que eso para mí es lo más importante. El día de mañana, una de esas esferas se puede caer y que jamás se caiga la de la familia. Esa es la que tenemos que cuidar. Eso mismo pasa con los programas de fisioterapia laboral. Y creo que todo esto conecta en lo primero que te decía, esa fórmula ganadora. Mantienes una continuidad operativa, mantienes una productividad, mantienes también un bienestar al colaborador, un cumplimiento normativo y mantienes esa licencia social. Salud ocupacional, de nuevo, no está peleada con la productividad. Ahora, hablando de números, ahorita mencionabas tú un poquito acerca de las primas de riesgo. Ese es un impacto que se puede llegar a tener. Cuando tú tienes colaboradores, la prima de riesgo, me refiero a la prima de riesgo del IMSS, cuando tú tienes colaboradores que constantemente están yendo al IMSS, entonces a una atención X, por alguna lesión o alguna atención que no tiene que ver con el trabajo, cuando no tiene que ver con el trabajo, tienes ausentismo. Cuando tiene que ver con el trabajo, entonces aumenta tu prima de riesgo.
Si aumenta un punto porcentual tu prima de riesgo en una población alrededor de 1.500 colaboradores, dependiendo de muchos factores, pero puede llegar a aumentar hasta 2 millones de pesos el pago que tú vas a tener que estar haciendo anualmente por tu prima de riesgo. Entonces, depende el tipo de trabajo que tú tengas, depende el headcount que tú tengas, pero esa es otra forma en la que impactas dentro de salud ocupacional. Y la otra que te lo mencioné, el ausentismo. Es muy difícil que nosotros mantengamos la productividad si tenemos a gente que está en ausentismo por enfermedades generales, le llamamos así, todo lo que no está relacionado al trabajo, pero es muy difícil que tú mantengas una productividad, porque esos colaboradores es la mano de obra y el conocimiento de esa mano de obra que ese día no se va a presentar durante 3 horas si es que le dieron permiso o durante toda la jornada. Y en ningún trabajo se va a detener la línea de operación si falta un trabajador. Lo que van a hacer es cargarle a los otros trabajadores seguramente. Entonces, si tenían que cargar 10 cajas, entonces entre 10 ahora la van a cargar entre 9. O sea, uno va a cargar una más. Entonces, la productividad se debe mantener. Ahora, hay otra forma en la que se impacta en salud ocupacional a través de campañas de salud realmente dirigidas. Si tú identificas correctamente a los colaboradores que tienen diabetes, que tienen hipertensión, y si hablamos de estas dos y obesidad, hablamos de estas tres, estamos considerando que de acuerdo a las encuestas nacionales, estás hablando de más del 15% de la población que está en la edad laboral. Tienen obesidad o tienen diabetes o tienen hipertensión. Voy a hablar de las tres comorbilidades más comunes. Tú generas estrategias y campañas donde tú los cuidas directamente, incluso tú les puedes dar tratamiento directamente. El tratamiento a ti te puede costar, un ejemplo, un tratamiento 50 pesos, el costo de una receta, más la consulta que le está dando tu médico, que ya lo tienes de manera interna. Entonces ese es un costo ya adquirido, y estoy hablando de costos. Y luego después tienes al colaborador que le haces una campaña, le tomas la glucosa, le das un tratamiento sencillo, probablemente vas a estar generando un gasto de unos 500 pesos, pero después de cierto momento ya no son gastos, ya son costos, porque son costos adquiridos respecto a la cantidad de pacientes que estás atendiendo. Y entonces, con esto puedes hablar realmente de un retorno de inversión al invertir y tú le das el tratamiento porque en lugar de que se vaya al IMSS a atenderse y pierda 8 horas laborales, entonces mejor tú lo atiendes. O haces estrategias también, como actualmente estamos haciendo una estrategia con salud digital, donde colaboradores que están controlados los podemos dar a través de aplicaciones de telemedicina y eso te ayuda a controlar a esos colaboradores. Y luego llegan esos momentos donde dice, oye, pero es que son enfermedades generales, tú no se las provocaste. No, pero esos son colaboradores que si tú no los cuidas, no van a tener la vida laboral que tú esperarías o sobre todo la productividad que tú esperarías. Entonces, otra forma en la que se impacta. Digo, hay muchos frentes y ahorita no estoy tocando la parte de, oye, y si tienes una multa porque no cumples una normativa que creo que es desafortunadamente o afortunadamente casi nunca se ven. Entonces, pero sí se ve más las enfermedades generales. México es un país donde hay muchas enfermedades como obesidad, diabetes, hipertensión y todos los derivados, donde hay tabaquismo y el tabaquismo te hace también presentismo porque el tabaquismo es gente que se sale a fumar en su horario laboral, entonces gente que no está en la línea. Campañas dirigidas para eso y esas mismas campañas para cuidar también a la población que está alrededor. Digo, está muy claro, creo que lo que nos dices, hay muchas de estas iniciativas que se hacen y se pagan, tienen un retorno de inversión. Hay otros que son temas más intangibles, pero pues se pegan la productividad, aunque a lo mejor no tengas tan medio tan claro, pero por lo que yo veo se pagan solas, ¿no? Se pagan sí. la mayoría de estas. Ahora, tienes que saber también entender que un financiero, pues no vas a ir con un CFO para hablarle sobre buenos resultados y como si fuéramos una beneficencia. Aunque todas las empresas tenemos esa parte que es ayudar también a la sociedad, tenemos resultados. En tu EBITDA no vas a colocar, hice tantas campañas de salud. No, el EBITDA es un número. Sí. El número lo tenemos que lograr de alguna manera a través de las campañas, o sea, nosotros tenemos que aportar ahí. Entonces hay que hacer programas específicos buscando un ROI específico
Y hablas ahorita también de lo intangible. Bueno, en salud ocupacional existe el BOI. El BOI, bueno, no en salud ocupacional, pero sino el BOI es una parte que también ayuda mucho. O sea, el valor de tu inversión, todos los intangibles entran en el quinto paso que te hablaba ahorita, o sea, de esa fórmula. Es esa licencia social. En algún punto escuché una frase que me parece muy interesante. ¿Qué necesitas para cerrar una fábrica? Pues necesitas una señora, un señor que esté inconforme por la contaminación, o una madre de familia que esté inconforme porque, una esposa que esté inconforme por las condiciones, o esposo que esté inconforme. Y con eso puedes cerrar una empresa. Entonces tienes que ir también por esos intangibles. A través de las estrategias de wellness, a través de las estrategias de well-being, tú puedes generar también esa empatía y ese reconocimiento hacia la empresa. Hablamos mucho de que los colaboradores deberían de ponerse la camiseta, pero también nosotros tenemos que ponernos la camiseta con los colaboradores y darles mejores espacios para trabajar. Claro, y eso se crea una lealtad y una fidelidad de la persona hacia la empresa, porque no solo es cumplir una norma, sino realmente ver ese interés genuino de ayudar que esta persona, ese trabajador que se la está rifando ahí contigo, que realmente esté bien. Él y en su casa, que también hemos hablado y lo has platicado el tema de la familia, porque para que una persona esté bien en la empresa, tiene que estar bien en su casa. Porque como me decías hace rato, no puedes estar ser una persona en tu casa y llegas y luego eres otra persona en el trabajo. Ser la misma persona, y si traes mucha presión en tu casa, pues se va a ver reflejada en la productividad de la empresa, ¿no? Entonces es bien importante que esto que dices también, que se procuren por el bien también familiar. ¿Qué cosas hacen ahí para la parte esta familiar? Dentro de estrategias existen sobre todo webinars de salud. Hacemos muchos webinars de salud. Logramos también impactar a través de salud con los colaboradores, con campañas, con personal que les enseña cómo cuidarse también en casa, campañas específicas y dirigidas. Ahora, quiero hablar de algo bien importante también. No necesariamente todas estas campañas tienen un costo para las empresas. Digo, porque yo te hablo, actualmente estoy en una empresa de 36,000 colaboradores, es una empresa muy grande, pero también las empresas chicas pueden hacerlo. Para eso tú te acercas a los departamentos del IMSS, a los departamentos de Secretaría de Salud. Ellos también tienen metas, entonces ellos también quieren vacunar, ellos también quieren generar campañas de salud. También existen muchos tipos de startups que te ayudan a que puedas tener ese tipo de estrategias de salud con costos muy bajos, porque lo puede absorber el colaborador o lo puede absorber una parte de la empresa. O sea, hay muchas estrategias que puedes hacerlo, pero sí definitivamente tienes que generar buenos ambientes laborales. Hay una normativa que es la NOM 035 que habla sobre los entornos laborales y los riesgos psicosociales que existen ahí. Se puede identificar dentro de unos parámetros cuál es el riesgo más importante. O sea, por ejemplo, cargas laborales, jornadas, lo puedes identificar, violencia que hay a veces en líderes, discriminación, lo puedes identificar dentro de estos mismos. Y creo que es importante, y a través de espacios como decirle a todos los emprendedores, a todos los empresarios, que todo esto lo encuentras en línea. O sea, no necesitas ir a contratar un asesor, no necesitas ir a un consultor. Todo lo encuentras en línea. En línea puedes encontrar qué es lo que hacen las normativas, como la 035. Ahí encuentras también cómo aplicar encuestas. Yo creo personalmente que todas las normativas que hay en México se hacen para poder cuidar a los trabajadores, digo, hablando de las de la Secretaría del Trabajo, para poder cuidar a los trabajadores, pero entendiendo también cuidando al empresario. O sea, cuidar que una pequeña y una mediana empresa puedan hacer lo mismo que una gran empresa. Obviamente te entregan también parámetros de control, te entregan también parámetros de cómo puedes empezar a cuidar, a guiar. Hay muchas exposiciones también a nivel nacional donde tú puedes encontrar qué es lo que debes de hacer de acuerdo al tipo de empresa que tú eres, de acuerdo al giro que tú eres. Y también creo que mucho nace de la lógica, o sea, el poder cuidarte, aunque el sentido común a veces no es tan común. De ahí nace el poder también tener espacios seguros y saludables para los colaboradores. Hemos hablado del tema físico y hemos hablado algo del tema social.
Y hay un tema que ha detonado los últimos 15 años, ¿no? Y mucho lo atribuimos, yo siempre ha habido, pero últimamente más por el tema de las redes sociales, del internet y todas estas cosas, que es el tema de la salud mental. Platícame esa parte de la salud mental. A mí me queda, o sea, porque cuando es algo físico, tienes temperatura, tienes enfermo, vamos a checarte a ver si no tienes un virus. Oye, que te duele el hombro, como me dices que es una lesión muy común, oye, pues vamos a ver con el traumatólogo y que te dé una fisioterapia y te curas, ¿verdad? El tema mental está más, como que es un tema que todavía no está muy claro. O sea, quisiera que platicaras un poquito cómo detectas primero, antes de llegar a los temas de las soluciones, cómo detectas que una persona está, o que un equipo de trabajo está empezando a caer en un burnout. Normalmente el síndrome de burnout, porque es un síndrome, o sea, hay signos y síntomas que determinan que una persona tiene burnout, o sea, no es una invención de nuevas generaciones, no es algo que salió en una red social, es una realidad. De hecho, hay un dato muy interesante, existe algo que se llama síndrome de Karochi. Este síndrome se deriva del estrés constante hacia los colaboradores que normalmente se presentan en pacientes jóvenes, en puestos ejecutivos y llegan a tener infartos o llegan a tener problemas cardíacos cuando tú los veías sanos. ¿Por qué es esto? El cuerpo, como cualquier máquina, también el cuerpo es una máquina y es una máquina imperfecta porque durante toda nuestra vida lo vamos sometiendo a distintas exposiciones. Pero el cuerpo también empieza a inflamarse, y me refiero a las células empiezan a inflamarse, a existir algo que es el estrés oxidativo sobre las células. El estrés genera inflamación, la inflamación genera malestar, el malestar empieza a generar también enfermedades y luego no solo eso, también empiezas a tener malos hábitos, empiezas a comer mal, empiezas a dejar de hacer ejercicio, empiezas a tener apatía. No es cierto que puedes separar lo que pasa en tu trabajo de lo que pasa en la casa. De hecho, bueno, no creo que sea posible. Por ahí hay una serie en una plataforma que habla justo de eso, de cómo separan cuando entran a un elevador, pero no es cierto que lo puedes hacer. Y nosotros como líderes o nosotros como responsables de alguna área pequeña o grande, tenemos que entender que del otro lado, nuevamente, está un ser humano. Tienes que cuidarlo, tienes que entender cuáles son sus necesidades primordiales, que sus necesidades primordiales siempre va a ser su bienestar físico, su bienestar emocional y de su familia nuclear. ¿Y qué le recomendarías, ahorita que hablas del líder, o sea, qué le recomendarías a un líder para poder estar más atento a ese tipo de situaciones con su equipo? Porque también el líder está con sus cosas también, ¿verdad? El líder también tiene sus temas en su casa, tiene sus temas con su propio jefe o sus propios clientes o lo que tú quieras. Entonces, ¿cómo puede ser más atento un líder con su equipo? Escúchalo. O sea, creo que es algo muy sencillo, es escucharlo. Si tú escuchas bien al otro ser humano que está sentado frente a ti, si te das el tiempo, y no me refiero a aventarte una terapia completa, no, me refiero a siéntate, escucha bien a ese otro ser humano que está frente a ti, entiende que tiene esas necesidades y busca junto con él encontrar una solución. Probablemente en ese momento estamos encaminados en lo mismo, en realizar un trabajo, en cumplir una meta, o probablemente no está entendiendo bien cuál es la meta y entonces pues tu posición al final es para ayudarle y para orientarle a que vuelva a encaminarse porque la meta, voy a decir, es la venta, ¿no? Entonces, para poder llegar a la venta viene una parte de todo el supply chain, viene una parte de toda la parte de producción y luego ya después del reparto y luego después la venta, hablando de una empresa en general. Entonces, escúchalo y entiende por qué no está siendo funcional y por qué no está siendo productivo. Muchas veces son cosas de casa. Muchas veces es la parte de salud financiera, que también es un punto bien relevante, entender la parte de salud financiera, porque creo que también muchas del problema de estrés viene derivado del estrés financiero, de no saber que tengo una deuda, tengo un hijo, tengo malas prácticas al momento de gastar. Bueno, un tema muy aparte, pero que va muy relacionado también en cómo deberíamos de educar también a nuestra población. Entender eso es otro punto. Digo, me estoy desviando un poquito, pero también es importante el darle ese seguimiento. Y al final es escuchar, es entender cuál es el problema
no solucionarlo, o sea, sino poder orientarle. Y creo que esa es una característica que deberíamos de replicar de los buenos líderes. El buen líder no necesariamente sabe todo, pero sabe con quién dirigirte para poder entender y para poder solucionar un problema. Está bien para esto que dices y yo os de cuenta, me acuerdo en los años 50, 60 que empezaban esos corporativos grandes, la visión de esas empresas era darle más rentabilidad a los shareholders. Y luego empezó la etapa de los clientes. No, lo más importante es que el cliente es lo más importante para ti. Y últimamente escuché tipo Richard Branson, incluso empresas más grandes que están diciendo, no, lo primero es mi equipo de trabajo. Y si mi equipo está bien, por lo tanto, mis clientes van a estar bien y mis shareholders también van a estar bien. O sea, se invirtió esa pirámide de prioridades y tiene todo el sentido, porque si tu gente está bien, tu gente es la que atiende al final del día a tu cliente y tu cliente pues va a estar contento y por lo tanto pues va a haber mayores ingresos, ¿no? Claro, y todo viene muy relacionado en entender que la salud ocupacional es dirigida para poder cuidar al colaborador. Y al cuidar al colaborador vas a cuidar a la empresa. O sea, está todo muy de la mano siempre y debes de trabajar mucho, entender mucho cómo es toda la cadena de suministro, entender cómo es la cadena comercial, entender cómo es recursos humanos, cuál es la filosofía de la empresa, no estar haciendo campañas que no puedes mantener financieramente. Entonces, cuando tú controlas eso también llegas a esos líderes y le dices en algún momento, oye, estaría muy bien que podamos hacer una campaña donde una vez al mes hagas un home office o una vez a la semana, o digo, lo vas extendiendo, ¿no? Porque vas detectando también a través de distintas encuestas, digo, los que tenemos la gran fortuna de tener equipos de salud, vas detectando dentro de los consultorios cómo la gente llega con problemas generales y luego después de ahí haces tú tus estrategias para el control y cuidado de estos colaboradores. Ahora, hablabas mucho de escuchar a tu equipo y creo que es bien importante escuchar, pero para escuchar también hay que hacer las preguntas correctas. ¿Qué tipo de preguntas nos puedes recomendar hacer? Y también sin meternos también en un tema de privacidad luego del colaborador, que luego se pueda ver, pues como que mi jefe se quiere meter hasta la cocina en mi casa y como que es algo muy privado, ¿no? O sea, desde temas, pues cuando estás teniendo temas mentales y demás, hay gente que no quiere hablar de eso, de problemas que tiene en su casa. ¿Cómo sugieres ir llevando ese liderazgo y esas preguntas? Si de alguna manera tú sientes que la persona o la persona que está frente a ti está siendo, siente como una invasión a esa privacidad en cualquiera de sus vertientes, busca siempre que alguien lo atienda, busca a alguien que sea un especialista. De nuevo, el buen líder no tiene que saberlo todo, tiene que saber con quién dirigir a las personas que llegan a tener algún problema. Entonces, probablemente tú no sabes alguna técnica sobre psicología, probablemente no sabes cómo llegar a generar una empatía o incluso no tendrías por qué saberlo, o sea, pero sí tienes que saber hacia dónde dirigirlo, tienes que identificar, oye, tengo a alguien en recursos humanos que es muy bueno para poder generar esa conexión sin meterse en ningún tema personal. Entonces te voy a dirigir con esta colaboradora, con este trabajador, para que te vaya diciendo cómo empezar a trabajar. Hemos nosotros tenido detecciones muy relevantes en casos de prevención de suicidio, no solo del colaborador, sino de la familia. Entonces, cuando ya estás también trabajando con la familia, con toda la parte normativa, porque es muy importante la privacidad, pero con toda la parte normativa te vas dando cuenta en estadísticas cómo van trabajando, cuál es el desempeño que tiene. Creo que uno de los primeros signos que vas a encontrar en un trabajador que tiene un problema extralaboral es que a pesar de que tú le estés enseñando cómo hacerlo, no tiene un buen desempeño. Entonces ya tiene cierta apatía, ya no te está aportando ideas, ya no te está generando más hacia el trabajo. ¿Cómo lo vas a dirigir? A través de los distintos departamentos que tengas en tu empresa o bien a través de distintos servicios que puedes encontrar ahorita de muchas maneras. La otra vez escuchaba uno de tus podcasts y justo es una de las formas en las que lo puedes hacer, o sea, a través de ese tipo de plataformas, a través de plataformas de telemedicina, que a veces crees que va a ser muy, muy, muy elevado el costo,
que vas a estar metiendo, pero son a veces de 50 pesos, a veces de 100 pesos por colaborador, a veces se extienden a la familia. O sea, hay muchas formas de dirigirlo. No necesitas saber todo, necesitas saber que hay un abanico de opciones alrededor de ti. Ahora me va a pasar porque, digo, todo esto que dices, hay muchas opciones y sí, hay demasiadas opciones. Ustedes, al ser una empresa de 36,000 personas, pues tienen muchos de esas iniciativas. Si nos pasamos a los zapatos de un emprendedor, una pyme, ¿qué recomendación le podrías dar a estas empresas que a lo mejor no tienen para invertir en todas estas plataformas? A lo mejor sí, como tú dices, hay plataformas económicas que te ponen en el tema de salud mental y que son económicas. Y a lo mejor si es un equipo chico, pues a lo mejor será más económico. Pero ¿qué tipo de iniciativas en general o qué le recomendarías a un líder de una empresa más pequeña si quiere apenas iniciar en este tema de bienestar hacia sus colaboradores? Fíjate digo, normalmente la mayoría de estas pequeñas y medianas empresas van a tener seguro social, un ejemplo. A través de seguro social existen, o sea, del IMSS, existen muchas campañas, iniciativas de vacunación, iniciativas de detección de cáncer de mama, de cáncer cervicuterino, de detección de factores de riesgo psicosociales, de nutrición. Eso también ocurre en la Secretaría de Salud y de nuevo, ellos tienen metas. Entonces, cuando tú les ofreces una población, llamémosle cautiva, entonces a ellos naturalmente les parece también muy atractivo ir a esas pequeñas empresas y juntar. Eso es una. La otra, afortunadamente, actualmente se está generando un boom positivo para las estrategias de salud a través de los distintos entes de gobierno. Entonces, también a través de esos mismos entes de gobierno tú puedes generar estrategias. Ahora, no necesariamente todos tienen un costo. O sea, también existen otras empresas donde tú puedes tener, otras asociaciones, mejor dicho, sin fines de lucro, donde tú puedes tener también asesoría como empresario para poder tener estas campañas, para poder orientarte un poco más de cómo hacer estrategias si tienes a 5, si tienes a 10, si tienes a 100 o si tienes a 30,000 empleados. O sea, hay formas de irte orientando y de hecho toda la rama de salud ocupacional, de medicina en el trabajo, es una especialidad. Eso es algo bien importante que no había mencionado. La medicina del trabajo es una especialidad como existe en cardiología, como existe en cirugía. Son médicos especialistas que se dedican específicamente a encontrar la relación que hay entre el ambiente laboral y las enfermedades que pudiera llegar a tener un trabajador. Y habemos quienes nos dedicamos desde las empresas a la parte de salud ocupacional y buscamos ser aliados de las instituciones. Entonces, las instituciones lo quieren y quieren también tener a colaboradores, a trabajadores más sanos. Hay una situación que a veces se puede llegar a percibir un poquito distante de una realidad. Y cuando dicen, es que tengo un país o tengo una ciudad con muchos hospitales, dice, es que es súper avanzado. La ciudad de tal de Estados Unidos tiene los mejores hospitales. Probablemente sí, o sea, pero lo que tienes que entender es que una ciudad o un país con muchos hospitales es una ciudad o un país que no apuesta en la prevención, que no apuesta en los colaboradores sanos. Y realmente lo tenemos, o sea, lo tenemos a través de las distintas instituciones. Son instituciones de gobierno, son ONGs las que puedes encontrar en muchos lados para poder empezar a trabajar con ellos. ¿Qué error? Porque tú hablas con muchos colaboradores, obviamente ya tienes un gran equipo, pero te ha tocado a través de tus años y tu experiencia hablar de cerca a esos trabajadores que padecen de algo, ¿no? ¿Qué error cometemos a veces los líderes? Porque muchas veces viene del líder los temas que traen, o sea, muchos temas emocionales, psicológicos. ¿Qué errores cometemos los líderes más comunes que te ha tocado ver? Pensar en la productividad antes del ser humano. O sea, y creo que lo he mencionado muchas veces en este Sí, podcast, o sea, pero es pensar siempre en la productividad con y a pesar del ser humano que está enfrente. Entonces tenemos que cuidar también eso. O sea, creo que ese es uno de los principales. Y la otra es creer o suponer que quien está enfrente de nosotros también ya sabe todo y tiene las mismas metas. Y porque le mandé un WhatsApp o porque le hice una llamada o porque le bajé un correo, ya sabe exactamente, o sea, eso no es comunicación.
Entonces creo que la otra es la comunicación. Hay que buscar una buena comunicación, hay que tener un buen liderazgo también. Ahora, quiero pasar a otro tema que es, eh, si tuvieras una solicitud, tenemos nosotros aquí una sección donde buscamos a la gente que entrevistamos, le pedimos una solicitud para los servidores públicos para hacer algo en favor de la comunidad. Digo, en tu caso puede ser algo de lo que tú te dedicas o algo de otra cosa, pero ¿qué solicitud le harías a los servidores públicos para que hagan algo que tú estés buscando en bienestar de la comunidad o de los trabajadores? Un interés real sobre la salud de los trabajadores. O sea, tenemos que entender que el bienestar no es solo mantener a una persona sana en el trabajo. De hecho, hay algo que podemos denominar como mancha social. Cuando tú tienes malos empleadores, cuando tú tienes malas empresas, malos ambientes laborales, todo eso se traduce en que tienes a un colaborador que después de 1 hora, 2 horas, 3 horas de trayecto hacia su casa, puede llegar a tener, pues llega cansado, llega con un burnout, llega con un agotamiento físico, un agotamiento mental. Entonces, eso se traduce en violencia familiar, se traduce en adicciones, se traduce en que realmente los temas de paternidad, maternidad no pueden estar, no pueden compaginar. Entonces, creo que lo que nos puede ayudar las entidades gubernamentales es a entender que el trabajo no termina únicamente cuando pasas tu tarjeta, o sea, todavía es el trayecto. Entonces, la parte de movilidad es muy importante. Educación, creo que un país con educación es un país que nos ayuda a entender que la educación en salud es una educación también que te da una educación financiera, es una educación que, digo, es un país que te va a ayudar a progresar, a ver otras empresas, a ver de otra manera las condiciones laborales y entender que el trabajo no debe doler. O sea, creo que eso es un tema muy relevante. El trabajo no debe doler. Eso es algo que podríamos hacer. Pero, creo que son varias, pero si hubiera una específica para nosotros saber con qué autoridad ir y pedirle esto. O sea, hablabas de la movilidad, o sea, ¿en cuál nos podemos concentrar? Yo creo que en la educación, o La sea, educación. la educación para poder tener empleados o colaboradores más capacitados y más capaces para poder trabajar. O sea, mejorar la educación, pero no tiene que ver con la educación de la salud, sino en la educación en general de la preparación para los futuros Sí, y colaboradores. suena raro porque soy médico, entonces yo podría decir la salud, pero, o sea, sí, la salud es muy importante. Digo, si no hay salud, todos somos dueños, amos y esclavos de nuestra salud o mala salud. Pero es muy relevante tener una buena educación, porque con educación tú logras tener a personas que saben cómo realizar un trabajo, a personas que saben cuidarse, a personas que saben cómo alzar la voz de manera respetuosa, a líderes que saben cómo tratar con otros seres humanos. Entonces, a través de la educación, creo que puedes lograr mucho. ¿Y qué sería mejorar la educación para irlo aterrizando en una métrica? Acceso, uno, y la otra que vaya apegada a la realidad. O sea, creo que eso sería un tema también muy relevante. Apegada a la realidad me refiero a, probablemente tú tienes un programa de educación, y no me quiero meter mucho allá, pero tienes un programa de educación que no va dirigido o sobre todo no tienes los recursos para poder hacer bien ese programa de educación. Tienes también familias que desafortunadamente en este momento no pueden llevar un buen desayuno a los niños, porque no hay un buen sustento. O sea, es como que algo que viene muy arrastrado. Existen, seguramente en algún punto has escuchado sobre el caso de Corea del Sur, cómo hace 30 años hace 40 años estuvo casi como México en cuanto a la inversión que tenía y de repente despegó su economía. O sea, fue un boom porque le apostaron a la educación. Al apostarle a la educación, apuestas al desarrollo también de una sociedad. Ahora, el tema, si me pudieras decir una iniciativa, ¿no? O sea, sé que va a estar bien difícil, pero si puedes decir una iniciativa que han implementado ahorita ustedes o en los últimos años en la empresa que ha generado mayor impacto en el bienestar de los colaboradores, ¿cuál sería? Estrategias de respeto. O sea, eso es estrategias de respeto y estrategias de buen liderazgo. Creo que es algo que es muy importante
porque entiendes el entorno del colaborador, entiendes también el entorno del líder, o sea, porque el líder está presionado por sus indicadores, y llamemos al obrero general, está presionado por parte del líder y luego extiende sus jornadas, al siguiente día no es igual de productivo. Entonces, en las estrategias de respeto, las estrategias de liderazgo, las estrategias de concientización en cuidado y seguridad también son parte primordial de lo que puede llevar a una buena empresa. ¿Y cuál sería una estrategia que nos pudieras compartir que han hecho de respeto y liderazgo? Estrategia sobre todo entendiendo por qué existe una rotación, eso es importante y ahí puedes mezclar temas de liderazgo, temas de respeto, temas también de ética, o sea, el trabajo debe ser holístico, o sea, no puedes verlo nada más, o sea, yo como área de salud ocupacional no puedo verlo nada más como salud ocupacional. Tengo que entender, platicando, o sea, lo que hemos estado conversando durante esta sesión, tienes que entender también que hay una productividad, que hay una venta, que hay otros macroprocesos que están ahí. Entonces, a través de estrategias de respeto y liderazgo, logras emerger hacia actitudes y condiciones positivas que también llevan a actitudes y condiciones positivas de los colaboradores. Ahora, recientemente fuiste papá, eres un padre de familia. Platícame cómo llevas tu vida familiar y cómo lo que has aprendido en el trabajo te ha servido ahorita ya que tienes tu propia familia. Sí, de hecho, acabo de ser papá hace 6 meses, estoy muy contento, mi hijo Gabriel. Parte de lo que yo he aprendido es que hace poco platicando, fíjate, casualmente con mi esposa la semana pasada, platicaba sobre la estrategia de por qué cuidarse. O sea, muchas veces decimos, yo moriría por mis hijos, yo daría la vida por mis hijos, pero creo que es más importante cuidarte por ellos. Entonces, ¿por qué no cambiamos esa mentalidad de yo moriría o yo daría la vida a yo me cuidaría por ti? Creo que eso es algo que aprendí la semana pasada recientemente y es algo que debes de entender. Tú te debes de cuidar por alguien, porque tú debes de regresar a alguien. Tú eres la persona más importante de alguien. O sea, nunca se te olvide eso. Tú eres la persona más importante de alguien y tú debes de regresar siempre a tu casa. Y debes de entender que al siguiente día das vuelta. O sea, otra vez vuelves al trabajo y debes de regresar otra vez a tu casa. Puede ser tu mamá, puede ser tu papá, puede ser tu hermano, tu hijo, pero realmente debes de entender que ese núcleo es por quien te estás cuidando en el trabajo, hablando de temas de seguridad o en la salud en general de tu vida. Sí, creo que cambia totalmente la vida cuando tienes un hijo y como tú dices, depende de ti porque eso me gustó mucho de la perspectiva que lo pones, porque a mí sí me ha pasado por la cabeza, híjole, cuando estás en una situación de riesgo, ¿qué pasa si me muero? O sea, ¿qué pasa con mis hijos? ¿Qué pasa? Entonces como que son cosas que dices, me cuido, ahora no moriría por ellos, me voy a cuidar por ellos y es muy buena manera de darle ese ángulo, esa perspectiva, ¿no? Sí, o sea, cuidarnos es importante y entender también, pues, que en este momento, digo, sin entrar en muchos temas filosóficos y demás, o digamos románticos, en este momento lo más importante es cuidarte para poder regresar a casa. Exacto. Ahora, ¿cómo te cuidas en la parte de salud mental tú mismo? Fíjate que yo he buscado siempre tener como un inicio de mi jornada laboral y una salida de mi jornada laboral. A veces cuando están los trayectos de casa al trabajo o del trabajo a casa, busco mantener mi mente en blanco, escuchando música, escuchando algún podcast, algo que definitivamente me desconecte del trabajo. Porque cuando tú llegas a casa, tú tienes que, en la medicina decimos, cada vez que entra un paciente te cambias la bata, te cambias la bata porque hay que atender a otro ser humano y hay que cuidarte, dicen que los médicos somos fríos. La realidad es que los médicos vemos de cierta manera la realidad porque estás en contacto con muchas cosas buenas, pero también con muchas cosas malas. Entonces no puedes llevarte eso a casa y afortunadamente aprendí eso durante mi carrera como médico y más en un área de urgencias a poder quitarme, o sea, metafóricamente, esa bata. Cuando yo llego a la casa, me dejo mi mochila, dejo mi computadora y empiezo a disfrutar lo más importante, que es la familia. De hecho, normalmente para mí ese es el trayecto
pues que vale la pena cuando regresas a casa, ¿no? Y regresas probablemente con estrés, pero regresas a casa, alguien te espera y cambia tu forma de ser. Entonces, si tú estás bien en el trabajo, vas a estar bien en casa. Si estás bien en casa, vas a estar bien en el trabajo también. Entonces, es un círculo virtuoso que debes de mantener siempre. Sí. Y creo que es bien importante ese círculo que te ayude, o sea, no solo es quiero ir a mi casa porque ya no quiero hacer el trabajo, sino porque ahora me toca estar en mi casa y cuando estás en tu casa y ya vas para el trabajo también es como que, oye, tengo ganas de ir al trabajo y eso lo genera todas estas iniciativas que tú traes, que hemos platicado, genera que tengas un ambiente donde la gente quiera llegar al área laboral a trabajar. Había escuchado una estadística que decía que los domingos a las 4 de la mañana, o bueno, más bien los lunes a las 4 de la mañana era cuando se disparaban los ataques cardíacos. ¿Por qué? Porque la gente trae ay, joder, voy a trabajar mañana y voy a estar así. Y entonces creo que en los dos lados hay que tratar pues, de generar un ambiente donde la gente quiera llegar el lunes a trabajar. Digo, está bien, sí estuvo bien el descansar con la familia, pero que hayas descansado lo suficiente y como tú dices, le dediqué esos 2 días o el día completo o lo que le pudiste haber dedicado, el 100% estuve con mi familia, por eso ya ahora me toca estar al 100% mañana o el momento que tengas que estar en el trabajo, Claro. ¿verdad? Ahora, pasamos normalmente en el trabajo 8 o 9 horas o a veces más. Entonces, cuando estamos ahí, tenemos que estar concentrados en el trabajo. Pero nosotros lo que tenemos que hacer son iniciativas como empresa, tenemos que hacer iniciativas para que los colaboradores entiendan que cuidarse después del trabajo es igual de importante que cuidarse dentro del trabajo. Entonces, probablemente tú tienes ambiente cero alcohol, cero tabaco, cero drogas, cero estrés laboral, pero saliendo, este trabajador o este colaborador se va a su casa donde está en un ambiente, en un ambiente familiar complicado. Si tú logras hacer nuevamente educación en salud, entonces puedes evitar adicciones, puedes evitar violencia familiar, puedes enseñarle a los trabajadores a disfrutar a la familia, puedes hacer competencias, los famosos días de la familia, las carreras, o sea, involucrar. Ahora, no todos tienen que tener hijos y esposa o esposo. O sea, no siempre es así una familia, pero siempre hay un amigo, siempre hay un familiar, hermano, hermana. Y si no los hay, entonces ayuda también a integrarlo a través de esa familia que decimos que somos las empresas, a que realmente disfrute estar ahí. O sea, la integración es un tema sumamente relevante para que los colaboradores quieran seguir ahí. Y hay una dimensión, como que yo he escuchado las dimensiones del bienestar laboral y está la parte emocional, la parte social, la parte, y hay una parte que como que no la hemos tocado mucho, que es el tema de la parte espiritual. ¿Tú qué tan importante crees que es la parte espiritual en una persona y en ti mismo? Creo que es importante tener paz. O sea, independientemente de en lo que creas, tienes que tener paz y tienes que siempre buscar hacer bien a las demás personas. No importa de cuál religión, no importa cuál sea tu postura política, creo que todos entendemos qué es bueno y qué es malo. O sea, y vamos a decirlo seccionado por la parte en la que nos encontramos en el hemisferio, ¿no? Del planeta Tierra. Pero todos entendemos qué es bueno y qué es malo. Al final entendemos que las consecuencias de tener malas acciones sobre alguien, pudiéramos llegar a nosotros a sentirnos mal también. Eventualmente tú te vas a dormir contigo mismo y vas a saber si lo hiciste bien o mal. Entonces la parte espiritual también es muy importante. Debemos de tener debemos de tener también esa tranquilidad de que estamos haciendo algo bien para las demás personas, porque al hacer algo bien para las demás personas estoy haciendo algo bien también para mí. Sí, totalmente. Ahora voy a pasar por una sección que te voy a preguntar así preguntas más rápidas. Un hábito que tú tengas para ser feliz. Yo creo que mi familia, o sea, disfrutar a mi familia. O sea, de verdad es lo máximo el estar con mi familia. Y ahora un hábito que tú practiques para tener éxito. Organización. Suelo ser muy, muy organizado. O sea, organizo desde qué me voy a poner, organizo desde cómo voy a trabajar, organizo el número de actividades que voy a hacer en el día. Suelo ser muy organizado. Un libro favorito que puedas recomendar. Me gusta mucho La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, aunque no tiene nada que ver Sí, con no, empresas, sí. pero me encanta ese libro. Ahora una canción. Eh,
Depende también el momento, pero creo que hay una que me gusta mucho que se llama Mi Media Sandía, que es de Raúl Ornelas, porque habla mucho sobre la conexión con la que tienes en la familia, con la conexión con los que se fueron. ¿Y una película? Bueno, ahí sí, soy un fan de Harry Potter, soy un fan del Señor de los Anillos, entonces cualquiera de esas, de todas las sagas, también me gustan. Ahora, en una palabra, ¿cómo escribirías familia? Podría decir que es todo, o sea, la familia es todo, la familia es lo más importante que puedes tener. Y si fuera un valor, un valor que sea el más importante para ti. Confianza y lealtad. O sea, la lealtad es importantísima, la lealtad en un equipo de trabajo, la lealtad en la familia, es otro de los valores importantes. Y si en una palabra que describa tu estilo de liderazgo. Híjole, pudiera decir que soy muy proactivo, pero también trabajo mucho con el equipo. Entonces, dejo que el equipo aporte. Normalmente a través del equipo te vas nutriendo. Sí. Ahora, un emoji que utilices. Normalmente son los de caritas felices o caritas así como pensando. Ya. Pues bueno, todo esto es para tu radiografía, que te vamos a hacer una radiografía que siempre hacemos a los invitados. Y voy a pasar a la última parte, que es un regalo que te tenemos, porque te mandé un test de personalidad Sí. y tu estilo de liderazgo. Y en tu caso, este oso te representa perfecto, porque tú tienes metas ambiciosas y no les huyes a los retos grandes. Pero no actúas sin pensar. Analizas estratégicamente, eliges el camino y luego avanzas con firmeza. Además, no lideras solo para llegar tú, sino para que tu equipo crezca contigo. Esa mezcla de iniciativa, empatía y coaching es muy de oso. Fuerte, protector y con dirección clara. Por eso hoy te llevas este oso, porque simboliza un liderazgo sólido, estratégico y humano. Muchas gracias. La verdad, gracias por el regalo. Digo, no entrando en falsas modestias, creo que sí es una parte el cómo estar liderando a los equipos y bueno, muchas gracias Arturo. Es para que te recuerdes aquí de este espacio y agradecerte por todas esas recomendaciones que nos das, que seguro va a ser de mucha utilidad para nuestra audiencia. Muchas gracias por la invitación y bueno, espero que esta y muchas iniciativas que vienen en la parte de salud ocupacional, sobre todo esta plática, abra un poquito más el panorama de que la salud ocupacional es cuidar también a nuestra empresa, es cuidar también a nuestros colaboradores a través de buenas iniciativas del bienestar y del cuidado general de las personas. Trabajamos con personas, son nuestro recurso más importante. Sin personas no funciona ninguna empresa. Creo que no conozco alguna empresa que funcione sin personas. No, pues de entrada, pues tiene que haber dos personas porque son los socios, y de entrada, pues tiene que haber... Son personas, deben de estar tranquilas. Entonces, busquemos cuidar siempre a todos nuestros colaboradores y encontremos la estrategia a través de los distintos medios. Estamos en un mundo donde hay mucha información y puedes trabajar a través de muchas de esas iniciativas. No, muchas gracias, estoy de acuerdo contigo. Muchas gracias por haber venido y espero que no sea la primera ni la última vez que nos veamos. Espero igual. Muchas gracias por la invitación, Arturo. Gracias, Gabriel. Si este episodio te dejó algo valioso, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndote contenido de calidad. No olvides seguirnos en Spotify, Apple Podcasts y YouTube para que no te pierdas ningún episodio. Y si nos quieres apoyar aún más, déjanos una reseña o un comentario y nos vemos el próximo episodio de Via Pro.